Y ya dijimos, hay día, el valor que tuvo al final del día, el precio que tuvo la apertura, el máximo precio y el mínimo precio. En el día, dijimos, va a tener diferentes precios. Bájale. Pero nosotros tenemos toda la información desde que la acción salió al mercado hasta el último día. Bájale. Tenemos infinidad de datos, ¿no? Obviamente no vienen los días que son feriados ni los domingos, claro, no trabajan. Y lo tenemos hasta el 31 de diciembre. Obviamente nos falta actualizarlo. Bájale tantito. Y aquí tenemos cómo va. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar nosotros, ahora este es en el día, ¿no? Es en el día, ¿sí? Chedraui serie B, así abrió, cómo fue fluctuando y a las 2 de la tarde cuando cierra, ¿no? Pero obviamente nosotros queremos, vamos a tomar los datos. Entonces, toma desde acá y vete para arriba hasta donde se te pegue la data. Ya, notas. Ahí, ¿copias? ¿Ya? Vete a un Excel. Obviamente ya no lo vamos a hacer. Vete a uno nuevo, un nuevo archivo, le damos y vas a pegar aquí, ¿vale? Ve. Es que se supone que me la formatearon y quiero regresar bien y me la formatearon aquí afuera, ¿sí? Quiere decir que no son tan buenos, ¿sí? Ya, sale. Entonces, perfecto, arriba. ¿Se acuerdan? Este era el precio de la acción. Aquí le ponemos precio. Y aquí, ¿qué teníamos? Los días. Día, ¿verdad? Día. ¿Cuál va a ser nuestra variable aleatoria independiente? ¿El día o la cotización? ¿O el precio? Precio. ¿Cuál va a ser la variable independiente? ¿Precio o día? Ahí pone 1, 2. 1, 2. Día. Día, ¿verdad? Porque depende del día, es cuánto cuesta, ¿vale? No el precio del día, ¿vale? Porque es al revés. Entonces, toman los dos. Los dos. Replícalos, que dale doble clic y ya va a ser todos. ¿Sale? Ya tenemos todos. Pero ojo, como nos dieron la información, la acción realmente vale 45.77 pesos. Pero como Excel no entiende, o Excel que yo tengo, la coma es coma, y porque en algunos Exceles la coma es punto. Deben de checar ustedes qué Excel tienen. ¿Vale? En mi caso, mi Excel, la coma es coma. Entonces separa los miles de las unidades de los miles. Entonces yo tengo que transformarlo. Lo puedo seguir manejando así si no lo transformo. ¿Cómo lo transformaríamos? Simplemente ponte acá, vamos a transformarlo a pesos, porque esto está en miles está en miles de pesos. Sería igual a este valor entre 1000. Dale a aceptar, te regrésate, replícalo. No, hacia abajo, Chihuahua. Control Z. Control Z. A ver, espera. Escape. Ahora ahí, bueno. Ahora ahí, replícalo. Dale doble clic. Ahora cópialo. Copia acá. Y pégalo acá, pero le vas a dar clic acá. Ahí pon. Ahora dale clic abajo, la flechita abajo. Pegado especial es solo valores, Fíjense, ahí puede ser solo valores, porcentaje y todo eso. Y elimina elimina la D. Elimina, ya no la necesitamos. ¿Vale? Ya está, ahora, ponte acá. Ahora necesito desplegarla, dale clic acá. Entonces, ponte de aquí para abajo, porque tiene una letra
No, de ahí para abajo. Ahora, para abajo, ¿qué tienes que hacer? Mira, no le muevas. Suéltale, suéltale. Lo haces acá, acá y hacia abajo. No. Estos dos hacia abajo. Ok. Y toma todos. Y entonces le das aquí. Ahí. ¿Otro más? ¿Otro más? Ya está. Ya lo transformamos de como estaba a pesos. ¿Sí? Nada más es para poderlo manejar. Entonces, vamos a ponerle acá. Ponte acá. Nada más para que se vea bien. Ahí, dale clic. Le pones acá y acá. Y le pones acá. Ya, nada más es preparar la hoja, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan qué hicimos? Primero bautizamos X, bautizamos Y. Entonces, ponte de aquí para abajo. ¿Te acuerdas cómo hicimos? Era con... Control, la de arriba y la flechita para abajo. Los tres al mismo tiempo. Este. Y la flechita para abajo. ¿Vale? Y le llamas X. Y lo mismo vas a hacer con Y. ¿Qué hacíamos primero? ¿Se acuerdan? Primero graficábamos. Entonces, toma día y precio, tomamos día y precio y graficamos. Insertamos gráfica de dispersión. De dispersión, es esta. Damos clic, tomamos la segunda. Y le decimos mover gráfico. Nos vamos a la hoja nueva. Y le llamamos que son los datos en bruto, o datos sin trabajar, o datos crudos. Ustedes quieren, ¿no? ¿Eh? Y ya está aquí la gráfica, ¿sale? Entonces, vamos a, ya bueno, si la analizamos, si analizamos la gráfica, ahorita los datos en bruto, si analizamos la gráfica, ¿vale? Nosotros podemos suponer que siga así. ¿Qué sería eso? Una cuadrática, ¿no? Una cuadrática, ¿verdad? Pero vamos a empezar por la lineal. Empezaríamos por la lineal. Entonces, la hoja 1 le vas a llamar lineal. ¿Vale? ¿Vale? Bien, entonces vamos a empezar a calcular. ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitamos? Nos vamos hasta allá arriba. Arribota, le ponemos X, ahora, arriba de día ponle X y arriba de precio le pones Y, nada más para tener una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, al principio hace un montón de frío y entonces ahí le vas a poner X por Y. X. Ahí junto le vas a poner X al cuadrado. Vamos abajo de los datos que pusiste, igual al valor de X por el valor de Y, que sería este por este. Pues le damos a aceptar. Luego acá le vamos a dar igual a este valor elevado al cuadrado. Y lo vamos al cuadrado. Guante A, que R, la chicharita esa, 2. Ya. Ahí está. Listos. Tomamos los dos, los replicamos, tomamos los dos. Los replicamos, damos doble clic, nos vamos hasta abajo. Bien. Aquí nos ponemos, ¿te acuerdas que les decíamos? Insertar, símbolo, está por acá, símbolo, símbolo, esta congruera, vamos a instalar, damos, abajo le vamos a poner, ¿se acuerdan? Igual, concatenar. Concatenar, le damos doble clic. Bueno, si no queremos desplegar, lo haríamos, pondríamos esta, coma, este para arriba. Tengan cuidado, no todos los Excel son comas, a veces son punto y coma, dependiendo del Excel que ustedes tengan, ¿vale? Vamos hasta arriba y le pones día. Sabemos que día es X, ¿vale? Aceptamos. Para aceptar. Aquí, salud, le das en inicio, aquí lleva el valor de autosuma, vete a fórmulas y dale autosuma, esta chacha. ¿Vale?
Dale a aceptar. Tomas acá y te vas para allá hasta acá. De acá para allá. Perdón, los tres. ¿Se acuerdan cuando usamos el asistente? ¿Se acuerdan que nos decía, cuando tenemos pocos datos, nos decía 30 o más son buenos datos para poder pronosticar? Ahorita cuántos tenemos, 84. Son muy buenos datos. Casi podemos ajustar lo que queramos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Vamos para abajo. Nos hace falta primero alfa. Escribe alfa. Nos hace falta esta. ¿Cuánto le ponemos? 95 o 99. 95. Todo lo que quieras. Siempre va a ser alfa porque lo que ustedes dijeron 95 era confiabilidad. ¿Verdad? Bien. Bautízalo. Se llama alfa. ¿Vale? Luego acá vas a poner n. Igual contar x. ¿Contar? Contar, ¿qué dice contar? X, ya vas a aceptar. Son 84 datos, ¿no? Luego nos falta XM y M, X media, Y media, ¿no? Acá tú vas a poner igual, promedio de X, promedio, dale doble clic, pone X, no cierres paréntesis y dale a aceptar. ¿Sí? En automático Excel se los pone. Cuando no lo pone en automático Excel te pregunta, oye, te faltó paréntesis, ¿quieres que lo ponga así? ¿Ven? Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con el promedio bajo. Mientras están también para mañana, las 11, están cordialmente invitados en la presentación de los señores Franchini de su libro de cálculo. Entonces, ya en una editorial hizo el impreso de su libro. Están cordialmente invitados para la presentación del libro, ¿no? Correcto, bautízalos. N, X media y Y. Llegas, Ruiz. No llega, Luis Rafael. Con ese. Correcto, ya se fijaron. Ya bautizamos, ya tenemos todo para poder resolverlos. ¿Vale? Empezaríamos entonces. Respuesta o solución, B0, B1. 1463. Solución o respuesta o valores, como ustedes quieran. B0, B0 por ahí, B0 y B1. Luego B1 a continuación. Quedamos entonces por las fórmulas que teníamos. Este es igual a la sumatoria de Y, que es esta. Igual a la sumatoria de Y, que es esta. Esta. La de la izquierda, esa misma. ¿Aceptas? Abajo sería la sumatoria de XY, que es la que pusiste. Esta. Luego es N. Pones N. Aceptas. Luego ahí la sumatoria de X, que es esta. Aceptas. Luego aquí sería la sumatoria otra vez de X, que es esta. Igual, te voy a poner igual. ¿Por qué lo estamos haciendo así y no copiamos y pegamos? Porque la idea es que ustedes tengan ahí sería esa cuadra, una hoja inteligente, traducido de otra manera. Cuando estén en el ejercicio de su profesión, lo único que van a hacer es que van a pegar los datos y en automático les va a salir a que se ajustan. Eso apantalla mucho. Dicen, hay que hacer una regresión. Pegan los datos, los pegan, ya está resuelto. Oye, ¿cómo le hiciste? Mira, aquí está. Y anda más a pantalla, está bonito, está bien picudo, ¿no? No, ya está hecho. ¿Cuál es el problema? ¿Sale? Bien, entonces, nada más observen bien. Observen que este y este es igual. Siempre las diagonales no principales son iguales. Siempre. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a hacer 0, 1 aquí y 0 abajo. Entonces vamos acá. Ah, sí, cierto. Hacemos igual. A ese entre el mismo. Ya voy a quitar el internet porque si no me consume datos a lo babas, tonto, entonces vamos a quitar. Pero bueno, tú sigue. Y entonces, no, ¿qué hacemos? Hay que fijar, ¿no?
Fijamos el de abajo, ¿verdad? El de 4, aceptamos y Corremos. corremos a la izquierda, corremos a la derecha. Y vamos a cambiarle de color porque ese es mi vector pivote. Inicio, ponemos el color que quieras. El 1 sí vamos a ponerlo rojo para que resalte, ¿verdad? Entonces vamos a poner 0 acá. Lo podemos hacer desde acá, pero pues, se complica un poquito más. En cambio aquí como que es más original. Sería el 1 rojo por menos el que quiero hacer 0, que es este. Lo fijo. Le sumo el mismo. ¿Aceptas? Tomas, corres a la derecha y corres a la izquierda. Ya tengo la primera iteración. ¿Sale? Vamos con la segunda. Aquí sería. Abajo, uno abajo. Uno. Igual. El que quiero hacer uno sobre el mismo. Este. Entre el mismo. Y lo quitas el de abajo. Eso le damos a aceptar. Tomamos y corremos a la izquierda. En ese momento, lo cambias de color, le pones el 1 rojo y todo el rollo, ¿no? O usen colores claros cuando me lo envíen el examen. Luego le ponen colores muy oscuros o muy fuertes. Yo ya no veo muy bien, entonces es un trabajo calificar. Y entonces mejor pónganle colores bonitos, ¿no? Si no, de todos modos yo le quito el color. Pero en este momento, este se vuelve B1. Esto es la pendiente, es de punto 0.28, o sea, es de 28 o de punto 3 milésimas, décimas, centésimas, 28 milésimas de peso. Vamos a ver si es cierto. Le damos clic acá, en cualquier punto, en el que quieras, escoge el que quieras. Lado derecho del mouse, agrega línea de tendencia. Abajo, eso. Y ya está lineal de suyo, bajamos. Y le damos presentación de ecuaciones de gráfico y R cuadrada. Cerramos. Y hasta acá, ¿no? Tómalo y pásalo por acá. Y a lo grande, ¿no? Oh, Chihuahua. Ay, se me... No puedo. Es un reto a su pulso, ¿no? Vaya que está muy Está trabajo, no te preocupes, déjalo ahí. Después a ver cómo le muero también. O nada más rezante lo pongo en negrito. Es .0283, ¿sale? Está bien. Pues vamos a, y tiene una R cuadrada 21. ¿Qué podemos esperar? Que no hay una buena fuerza de la relación, esto es, solo el 21% os he explicado. Pero, como son tantos, vamos a ver cómo vamos a aceptar, rechazar H0, pero vamos a hacerlo. Vamos a con la lineal, vamos a hacer B0, aquí igual al 1 pivote, por menos, el que quiero es el 0, arriba, primero, lo fijo y le sumo el mismo. Lo tomas y lo pones a la izquierda y en ese momento automáticamente se vuelve B0. Desde aquí hasta abajo sube los datos para B0. Vamos a ver, B0 vale es 44.52. 44.52. Traducido de otra manera, ¿qué significaría cuando ¿qué significa B0? ¿Se acuerdan qué significa B0? ¿Qué significaba B0? Dile. ¿Qué Intersección. es B0? Ella sabe. Dijimos, si yo hiciera esto, este valor es B0. Traducido de otra manera, cuando X vale 0. ¿Cuándo X valía 0? Cuando entró a la bolsa de valores. ¿Sí? Cuando empezó
la acción valía 44.527 pesos. Ese era el precio inicial de la acción. Con el tiempo fue cambiando. Puede subir, puede bajar, ¿no? Yo creo que era Bien, entonces, vamos de regreso. Entonces, vamos a hacer con las varianzas, ¿no? Entonces, ponle a SXX, aquí abajo, ¿correcto? SXX, ¿vale? Vamos a sacar esto. SXX, ¿vale? Y vas a poder juntar mucho, entonces tú no te dejes de preocupar. Ay, chingada, ¿qué entra? ¿Qué tiene que entrar? Hostia, man. Ahí está, ya dejamos que se cargue tantito. Vale, ahí junto va a ser igual a sumatoria de x cuadrada. Vamos para arriba, sumatoria de x al cuadrado, aquí. Menos sumatoria de x. Sumatoria de x es esa. Elevada al cuadrado sobre n. Le das a aceptar. Ya se fijaron que esta forzosamente es igual a esta. ¿Vale? Vamos ahora con SXY. SXY va a ser igual a la sumatoria de x por y. Nada más. Menos Chihuahua. la sumatoria de x por la sumatoria de y. La sumatoria de aquí. De x por la sumatoria de y sobre n. Y luego B1 es igual a SXY sobre SXX. Aceptamos. Ya se fijaron que esto es igual a este, ¿no? Vamos a probar con la fórmula. La fórmula arriba, es, ¿qué es B1? ¿Qué es B1? No me digan que no se puede. Y lo vimos, lo hemos estado viendo. La pendiente. B1 es la pendiente, ¿sale? Entonces escribimos pendiente. Igual pendiente. Igual a pendiente. Dale doble clic ahí, le vas a poner y, x. Cierras paréntesis, igualito. ¿Vale? Vamos con B0. B0 nos dice que es igual a y media menos x media, menos x media por B1. B1 es el que tiene que salir. Aceptamos. Ya se fijaron cómo es igual a esta. Ahora acá, otra vez, ¿qué es B0? La intersección con el eje. Ponle así, intersección con el eje. Igual a intersección. Intersección con el eje. X, digo y, x. Aceptamos. ¿Está? Todo igual, ¿vale? Bien. Vámonos hasta arriba. ¿Ya investigaron intervalo de predicción y pronóstico? Tienen que investigarlo. No me han preguntado. Si no me preguntan, yo no les resuelvo dudas. Tienen dudas sobre la aplicación de la ecuación, de la fórmula, yo se las resuelvo. Pero si no tienen dudas, yo parto del supuesto que saben. El examen completo va a ser, una vez que hagamos la regresión, tenemos que hacer intervalo de predicción e intervalo de pronóstico. ¿Okay? Vamos ahí. Entonces vamos con YP. YP, abajo, vamos a hacerlo igual a B0. ¿Qué B0 que tienes hasta abajo. Ese, ajá. Fijas. Más B1 Chihuahua. lo fijas
por X. Pero solo está El aquí. primero. Exacto. Aceptamos. Lo replicas hacia abajo. Y ahora vamos para ahí. Vamos a hacer ahí SST. Entonces ponemos paréntesis Y, ahí escribe paréntesis, Paréntesis. paréntesis, Y. Y menos Y media, YM. Menos. YM. M, cierras paréntesis 2. Ay. 2. Abajo vas a poner igual, paréntesis, el valor de Y, que es el precio, este, menos YM, ya lo tienes bautizado, YM. Cierras paréntesis y elevas al cuadrado. Luego arriba vas a poner ahí punto, paréntesis Y, paréntesis Y, menos YP. Cierras paréntesis 2. Abajo va a ser igual, paréntesis, el valor de Y menos el valor de YP. ¿Qué sería eso? El error. El error que yo estoy manejando, ¿sale? Lo elevo al cuadrado y sería al cuadrado, al cierre. ¿Aceptas? Toma los dos y los pones hasta abajo, hasta el último. ¿Bien? Hasta el último. Vamos hasta abajo. Y vas a poner aquí SCT. SCT. Y este es SCE. Y entonces aquí abajito te vas a fórmulas, le das a autosuma en fórmulas, ahí, la autosuma, ahí dice autosuma, le das a aceptar, tómalo y correrlo a la izquierda, digo a la derecha, perdón, y acá le vas a poner SCR, y SCR es igual a SCT, el valor de SCT, menos el valor de SCE. Aceptar. Ahora vamos a poner la correlación R cuadrada, el cociente de determinación, R cuadrada, vamos a poner ahí junto, igual a SCR, el valor de SCR, entre SCT. Aceptar. Y entonces R simple, esto es la correlación, abajo R, o R, tiene el 2, ¿vale? Va a ser igual a la raíz cuadrada. Escribe raíz. Ya empezaron los moscos. Si saben que los únicos que chupan sangre, ¿quiénes son? Las hembras. Las moscas hembras. Imagínense, ya desde la naturaleza nos dice que las hembras chupan sangre. No se casen. Sí. Raíz cuadrada del de arriba. ¿La raíz cuadrada de qué, perdón? Del de arriba, de R cuadrada, perdón. Deja tu mano. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Si la correlación es menor al 50%, no es muy buena, pero es bueno, ¿por qué? Porque tenemos muchos datos. Vamos a ver si es cierto, vamos para arriba, vamos a hacer nuestro ANOVA. ¿Cuál sería? Primero, si quieren escribimos la hipótesis, vamos a escribir la hipótesis. Entonces, ponte acá. Ahora, pon insertar. Igual insertar. Insertar acá arriba. Insertar. Ahora en símbolo, dale clic en símbolo y dile ecuación. Ajá. Dale clic, ahí dale clic. ¿Aquí? En la ecuación, pones en la ecuación. Ahí, donde sea el B, dale clic. Ahí está. Vamos a hacerla. Obviamente, pásatela para acá porque no se ve bien. Esta pásatela para acá. Ahí. Ahí. Ahora, sueltas.
La ecuación, dale clic aquí en mis ecuaciones, escriba la ecuación. Ahí. Entonces vas a ponerle H, pero mayúsculo. Y le vas a poner índices y raíces. Ahí dale clic. ¿Qué queremos? H0, entonces la segunda, de arriba, esa, dale clic. Y ponle 0. Escribe 0. Ya le puse 0. ¿Ya se cargó? Ah, pues mira cuántos ceros tenemos. ¿Qué hicimos? Bueno, borra Ahí todo, está. borra todo. Borra ese. Pone aquí Bueno, H. delante del cuadrado. H mayúscula. H Sí, H mayúscula. mayúscula. H mayúscula. Aquí pon 0. No, ahí. Hay que abrir un poquito No más veo. ese cuadrito. Es que no veo, no veo. Bueno, borra ese. Ahora sí. Ahí pon 0. Ahora dale por acá. ¿Aquí? No, con este. Ahora sí ponle 2 puntos. Luego, aquí era igual. ¿Se acuerdan? Beta 1. Entonces busca beta. Ahí está. Beta está acá. Exactamente. Dale clic acá. Dale clic acá. ¿Dónde está beta? Ahí está beta. Es beta. Dale clic. Ahí le puse. Quita, no, borra también beta. Perdón, borra también beta. Ahora, dale doble clic acá. Otra vez. Adentro. Para que te abra el cuadro del oeste. Para la derecha. Ya que nos salimos de eso. Acuérdate. No sé qué se han dicho, no lo he abierto. Insertar. Igual, vamos a regresar sobre los hicimos. Ahí está. Ahora vas a escribir que beta, no, pero. Primero le pones esta. ¿Está? Clic, sí. Esta. Y entonces acá, ahora sí, ahí en ese cuadrito, le vas a buscar beta, ahí está. Y ahora ahí le pones 1, el otro cuadrito, le pones 1. Acuérdate, ahí le pones igual, ahí escribe igual. No, entonces, bórralo. Acuérdate, darle con la flechita para el lado. Igual. A 0. Y ya, ahora ponte abajo. Otra. Vamos a poner la segunda. ¿Vale? La segunda hipótesis. Igual, insertamos, símbolo, ecuación. Trae esa porquería que siempre la ponen ahí, no sé por qué. Oh, Chihuahua. Ahí es. Vas a hacer lo mismo. H0. H0, pero acuérdate, primero hacemos este. Acá, le damos clic, primero. Entonces ahí sería H1, no H0. H1. 1. Acuérdate con la flechita y le damos igual. Va a ser, perdón, 2 puntos. Borra 2 puntos. Y era primero esta, acuérdate, esta. Es esta. Y ahí va a ser beta 1. ¿Vale? Igual con la flechita, le ponemos diferente, pero el diferente está acá. Dale clic acá. ¿Aquí? Ahí dice diferente. 0. ¿Debe ser? Ya. Sáquenlo de ahí. Ya está. Entonces no hay cosa alternativa. Vamos a probar, ¿no? Entonces aquí sería, escribes fuente de variación. Luego grados, suma de cuadrados. Después grados de libertad. Después varianza.
después F calculada, después Área comparar. área a comparar, entre paréntesis P minúscula. La de junto es F de alfa. Y junto sería decisión que lo vamos a tomar tanto con alfa como con beta. Entonces, nos vamos acá. Empezamos. La fuente de variación, la regresión. En este caso es una línea recta, ¿verdad? Regresión, escribe. Regresión. No, nada más escribe. Nada más. Regresión, escribe regresión. Abajo, con Y total. regresiones. Error total. Es escrito en regresión. Es con ese, ¿no? Con Z. Es con. Está bien, no te preocupes. Está haciendo para ingeniero, no para dramaturgo. Pero sí tienes que saber un poquito. Y además lleva acento. Pero bueno, está bien. Son ingenieros en gestión, se puede esperar, ¿no? No, es cierto. Disculpa, americanista. Igual. No, es cierto. Ah, Chihuahua, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, ahora escriban ustedes, ¿no? Igual. ASSR que está abajo. Igual es cierto. SSR que está abajo. El que se lleva se aguanta en la horita. Aquí. Vamos a sacar. Ahora, vamos a ver para que no batalle tanto el compañero. Fíjense, lo que podemos hacer es ocultar los valores, los podemos ocultar. Voy a ocultar nada más para hacer como ejercicio. Toma de acá, desde el 7 para abajo. Vete para abajo, para abajo. Hasta ahí. Ahora, dale con el lado derecho del mouse. Lado derecho del mouse, ocultar. ¿Vale? Ya las tenemos aquí cerquita para que no haya broncas. Entonces acá le vamos a dar igual a SSE. Aceptamos. Y ahora me voy otra vez a fórmulas. Le doy autosuma. Le doy a aceptar. Ya se fijaron que este es igual a este. Entonces vamos para allá. Y le decimos grados de libertad. ¿Sí? 1. Los primeros grados de libertad van a ser ¿cuántas veces tenemos acá? 1. Una, pues ponemos 1. El número de veces que tengamos acá es el número que vamos a poner acá. En la cuadrática voy a tener 2, B1 y B2. En la cúbica voy a tener 3, B1, B2 y B3. Entonces voy a ir cambiando acá. Luego abajo es igual a n menos paréntesis el valor que tengo aquí arriba más 1. Cierro paréntesis, cierto. Ahora le doy autosuma. Esa va a ser n menos 1. Si n es 84, menos 1 es 83. ¿Vale? Vamos con la varianza. La varianza es igual a la suma de cuadrados entre grados de libertad. Este entre este. Este entre este. ¿Este? Ajá. Entre el de junto. Das a aceptar, tomas y corres hacia abajo. Uno nada más. ¿Verdad? ¿Sale? Ahora F calculada. F calculada va a ser igual a la razón de varianzas, que sería igual a la varianza de la regresión entre la varianza del error. ¿Aceptas? Voy a ponerle, bueno, todavía no me han preguntado, entonces no lo sé. Vamos acá. Vamos al área a comparar. Ahí que vamos a poner igual a dis TR, que sería F con cola derecha. No todos los Excel tienen esta, dependiendo de la versión de Excel. Si es una versión más viejita, además va a ser distribución F. Si es más viejita, ¿vale? Entonces, bueno, si no desplegamos, si no queremos desplegar, le ponemos el valor de F calculada, coma, el valor de estos grados de libertad de la regresión, coma, los valores del error. Y cierro paréntesis. Todas son comas. Excepto, ¿vale? Obviamente lo está diciendo, fíjense, lo está diciendo, el error real de rechazar
que es lineal cuando realmente rechazar que es lineal, ¿sí? Cuando es verdadera, el error va a ser 0.0000009. ¿Podemos decir que es lineal? Sí, porque el error por rechazar es casi cero. Entonces no hay problema. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces nos vamos a probarlo. Vamos con f de alfa. F de alfa va a ser igual a INV Y Aquí no es el eje, pues. F Calculador. y B, perdón, de vaca la chica. Entonces sería F Calculando, con la con la derecha, doble clic. Si quieres desplegamos para que veamos qué ponemos. Sería ahí alfa, ya tienes alfa. Luego grados de libertad de 1 son los de la regresión, grados de libertad de 2 son los del error. Le doy a aceptar. ¿Eh? Vamos a tomar la decisión. Podemos comparar este con este o este con alfa. Vamos a comparar los dos. Vamos a empezar. Ponemos igual, sí, igual. paréntesis, Igual insertar. La hice calcular. desplegamos, le decimos, sí, bájale tantito, si f calculada, que es esta, ¿cómo le puso ahí? Ajá. Mayor, Ah, chihuahua, se me olvidó olvidar cómo. Era, ¿cómo se ponían los mayores? mayúscula es el chacharito. Este. Claro. Que f de alfa, al revés. A ver, ponla sin la mayúscula. Mayúscula, no, pero al mismo tiempo. Como diría un jarocho. A lo mismo. Entonces, luego aquí abajo diríamos rechazar H0 y abajo aceptar, ¿no? H. Es que Rechazar. rechazar H0 y abajo aceptar. Allá cerca de Texutlán está Veracruz, bueno, está una zona de Veracruz. Pues en el ¿Y ya había un aceptaste? jarochito No, de- aceptar. Que es lo mismo, Aceptar. maestro, es lo mismo. Dale, HC. Le damos aceptar. ¿Aceptas? Vamos a comparar ahora vamos a comparar las áreas, ¿no? Es igual, ponemos otra vez, igual sí, paréntesis, despliegas y le preguntas, el área a comparar, bájale tantito. El área a comparar esta, perdón, es esta, es menor, ahora sí menor, no mayor, arriba, menor, escribe el simbolito menor, a alfa, escribe alfa. Si es cierto, rechazar H0, si es falso, aceptar H0. Las dos van a ser la misma decisión, obviamente, no vamos a cambiar. Las dos tienen que dar la misma decisión. Si dan decisiones diferentes, estamos mal. ¿Vale? ¿Aceptamos? ¿Vale? Ya está. Vamos a comprobar. Lo podemos comprobar en Unitad y en Excel, ¿no? Pero vamos a comprobarlo en Excel primero. Vamos a datos. Análisis de datos. Ya dijimos cómo sale el análisis de datos, ¿verdad? Buscamos regresión. Aceptamos. ¿Vale? Le decimos Y de entrada, vete a la izquierda. Y va a ser el precio, ¿no? Pero, obviamente, cierra lo primero. ¿Qué pasa? ¿Lo cierro? Si cierra. ¿Qué pasa? Cierra. Hay datos que no tengo. Nomás tengo hasta el 4. Toma el 6. Bájale al 87. Ahí nomás. Dale clic con el lado derecho. Mostrar. Y ya sale. Ahora sí. Vamos a hacer. Vete para acá. Acuérdate, dale datos, análisis de datos, regresión, aceptamos. Vas a darle, si quieres, desde el nombre, de ahí para abajo. Todo. ¿Te acuerdas cómo era? No te acuerdas cómo era. Ahí soltamos. Luego acá, vamos a ir otra vez. ¿Acá? No, ya. Otra vez tienes que ponerlo, otra vez. De aquí para abajo.
No, esto. Sueltas. Ahora aquí, arriba, aquí. Puedes irte de aquí para abajo, de aquí para arriba. De aquí para arriba. Le dices que tienes rótulos, que quieres un 95%, y le dices aceptar. Copias análisis de regresión, de aquí para abajo, de aquí. Ahí, de ahí, copias. Por la derecha, le pegas acá, pégalo. Ale 1, 82, 3, 39, 145, 154, 39, 7, igual. Vamos a hacer minita, minimízalo y vamos a abrir minita. Minita, punta. Ahí está. Ahora sí tengo menos chácharas. Ya lo borramos. Está pensando. Piensa. Y vas a copiar, vete a Excel mientras está trabajando, vete a Excel, aquí, copia el valor de X y Y, vete a la izquierda, copia desde día y precio. Copia hasta abajo. Ahí. Copias. Ya está, ahorita. Lo pegas acá. Lo pegamos. Vamos a estadísticas. Regresión, gráfica de línea ajustada. Le damos Y, que es precio, y X, que es día. Decimos que es lineal. ¿Qué gráficas quiero? Pues las 4 en 1 para que no las esté separadas. Y la quiero regular, no en estandarizado ni en estimado. Las opciones, tengo el 95%, yo no tengo problema, le doy a aceptar. Y ya no los dio, ¿verdad? Sigue una población normal. Aquí ya tenemos un poquito de problemas porque probablemente sean varianzas diferentes, no iguales, y tenemos la relación entre los residuos y el orden y el histograma. Bajémoslo, utilicémoslo. Aquí está la línea ajustada, súbele, y aquí tenemos nuestro ANOVA, ¿no? Copia desde fuente de variación, copias y pegas aquí en el Excel. Vamos para la derecha, aquí abajito. Vamos a inicio, pegar, aquí pegado especial, asistente para importar textos, le decimos finalizar. Ya está, ¿verdad? Y es exactamente igual. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Vamos a hacer la cuadrática. Entonces, no, acá está la línea, le damos del lado derecho del mouse, mover o copiar, junto a la lineal, abajo, ahí, que me dé una copia. Le vamos a aceptar. Esa copia se va a llamar cuadrática. ¿Hasta aquí no hay dudas? No, cuadrática. Vamos a eliminar estas, ¿se acuerdan? Vamos a eliminar estas. Elimínalas. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Aquí dice eliminar, los está aquí, eliminar. ¿Vale? Estas van a cambiar ahora. Estas, dale clic aquí. Ahora ahí, ponle igual. ¿Igual? Ay, no, pero acuérdate con la flechita, dale con la flecha. Igual. Ahora vas a poner beta, igual, beta. En... Insectos. Pongo aquí, acuérdate. Ecuación, dale clic en ecuación. Ahí dale clic. No, ya no hace nada. Aquí, ajá. Puta, no parece nada. Bueno,
Bueno, ahí ponle, ve, vamos a hacerlo nosotros. Ahí pon inserta un símbolo que sea beta. Esta beta. Insertar. Cierras. ¿Vale? Ahí nada más le vamos a poner, pone 2. Señale el 2. Nada más escoge el 2. Lado derecho del mouse. Fuente. Subíndice. Aceptar. Ya está, ¿verdad? Aquí abajo. A lo mismo. A lo mismo. Acuérdate, ahí sería. Ve aquí. Sería igual. Sería diferente. ¿Te acuerdas? Inserta símbolo. 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 Aquí está diferente. Aquí. Insertar. Pero también inserta beta. Inserta beta. Insertas. Cierras. Y ahí vas a poner 2. Y acuérdate que señalas el 2. Y le pones lado derecho del mouse, fuente, subíndice, acercamos y hacemos. ¿Sale? Ya está. Esta es mi nueva. Obviamente, si esto, ¿cuántas variables tenemos? 2. Aquí sería 2. ¿Vale? ¿Aceptas? Ahora, vamos para acá. ¿Se acuerdan qué hacíamos? ¿Qué necesitábamos? Necesitamos insertar 3, ¿verdad? Insertábamos aquí en YP 3. Insertamos 3. ¿Sí se acuerdan por qué insertábamos? ¿Verdad? Listo. Entonces aquí sería x cuadrada y. Aquí junto sería x cúbica y luego x cuarta. Aquí abajo sería igual a x cuadrada, que es esta, por esta, que es y. X cuadrado. Luego la de punto va a ser x cúbica, que sería esta elevado al cubo. Ahí junto x a la cuarta. ¿Listo? A la cuarta. Toma los 3 y los corres. Y te vas hacia abajo. Tomas estos 3 y los corres hasta acá. ¿Sueltas? No, uno menos. YP no me interesa. ¿Sueltas? Ahora aquí vas a insertar B2. ¿Inserto? B2. Igual insertar. B2, pone B2. Abajo vamos a insertar. Baja el tantito, otro más. Ya, vas a insertar en 100, vas a insertar otra renglón. Ya le pones insertar. Insertar. ¿Vale? Ahora, ponte acá. Si aquí tenemos y, sumatoria de xy, sería sumatoria de x cuadrada y, igual a este valor. Aceptamos. Luego acá sería sumatoria de x al cuadrado igual a sumatoria de x al cuadrado. A la de arriba. Luego sería acá la sumatoria de x cúbica, que sería esta. Luego acá sería la sumatoria de x cuadrada, que es esta. Abajo, sumatoria de x cúbica igual a esta. Abajo, sumatoria de x cuarta. Y ya se fijaron que sigue la condición. La diagonal principal son diferentes, pero las otras diagonales son iguales. ¿Vale? Vamos a empezar a resolver. Vamos hacia abajo. Ahora vamos a insertar uno en 104. Insertamos. Y vamos a hacérselo aquí abajo. Está bien fácil. Igual, punto pivote, por menos. Entonces, todo lo que ya saben hacer, ¿no? Ya casi lo podemos hacer de memoria. ¿Lo fijas?
Y le sumas el 1. Ya casi lo tenemos que hacer en automático, ya nos pueden aventar cualquier matriz y la vamos a poder resolver de qué tamaño que quieran. Ya saben resolver, ¿verdad? Tomamos los 3, nos ponemos a la derecha, nos vamos aquí, vamos a hacer 0 abajo, borramos estos bórralos, estos dos bórralos, Ah, yo creo que. estos dos bórralos, y borra estos también. Mire que sí, pues los pongan cuando los pongan no tenemos nada. Aquí vamos a hacer 0 igual a el 1 pivote por menos el que quiero hacer 0. Lo fijo, le sumo el mismo. Lo corro a la izquierda. Tomo los 3, los corro a la derecha. Vamos, 1, 2, 3, aquí. Hacia ahí se vuelve lo negro. Y acá, 1, 2, 3, acá. Igual a el que quiero hacer 1. Este entre el mismo. Entre el mismo. Lo fijo, el de abajo. Tomo y corro hacia la izquierda. Cambio de color. Y a este le pongo rojo. Y en ese momento, este se vuelve B2. Vamos para los datos en bruto a ver si es cierto. Ahora le vuelvo a dar en cualquier lado, le doy agregar línea de tendencia. Ahora no quiero lineal, abajo. No quiero lineal, quiero polinómica de grado 2, bajo, y le digo, presente ecuación en el gráfico y el cuadrado, ¿vale? La voy a cerrar, la movemos un poquito para ponernos aquí, Ahora sí toman así, a ver si está. Vale. Como que tengo que ser muy mal curso. A ver. Ocho, niño, también. No, como dicen el burro hablando de orejas, ¿no? Madre del verbo encarnado, no lo puedo agarrar yo tampoco. No manchen. Bueno, vamos a hacerlo. ¡Hostia! No. Ahora sí, como que ayer, mejor hazlo crecer. Como que ayer nos dormimos mal. Sí, hacía mucho calor, ¿verdad? Sí, ¿Qué aguacero? Sí, espero que se inundó el TEC, ¿no? Sí, otra vez. Yo estaba acá adentro. ¿Mandé? Yo estaba aquí adentro. Sí, en el edificio 3, ahí se metió a donde hay sistemas, se metió el agua. Sí, se inundó. Lo que pasa es que esto va hacia abajo, ¿no? Entonces, todo lo que. No, sí, hacia abajo. Todo genera y empieza aquí y se empieza a inundar por acá. Bueno. Miren, lo único bueno aquí, hace años se investigó, bueno, se determinó que aquí pasa una grieta. Pasa una grieta por ese edificio. Entonces, si llega a temblar, lo que va a pasar nada más es de que esa mitad se va a ir para allá y esa mitad se va a ir para allá. Se va a venir un hoyo aquí en medio. Así es que por ahí no anden. Ahí se va a abrir. El anexo B. Oigan lo que dicen los topógrafos. ¡Córrele! No va a pasar nada. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era estudiante, yo tengo un maestro que quiero mucho, además fue mi subdirector, bueno, me ayudó a mí, que se llama José Miranda, todavía sigue aquí, le dicen el ejote. ¿Por qué? Porque todos reprobábamos como ejote con él. Pero bueno, un día que empezó a temblar y todo el mundo salió corriendo. Y muchos, obviamente somos católicos, algunos son católicos, otros son de otra religión, pero los católicos se hincaron y se pusieron a rezar. Entonces salió el maestro a la puerta y les empezó a gritar: ¡pecadores! Imagínense con la presión del temblor, ya nos empezamos a reír.
Por eso me acuerdo mucho imagínense, yo estudié en el 70, de los 70. Se usaba mucho el pelo largo. Se llegaba, imagínense un lacandón, morenito, tipo lacandón, con su pelo largo lacio, de chanclas, de mezclilla, con su morral de jerga, llegaba a darnos clases así. Y antes se usaban los pizarrones de tiza. Se llegaba y borraba y hacía. Pues, tía, nada más. El primer día de clases, estábamos todos sentados, imagínense. Todos sentaditos esperando al maestro. Termina la clase y se para en la puerta y se voltea y nos dice: chin, chin, el que salga el último. Y todos nos quedamos. Y dice: oye, ¿qué le pasa? Están drogados. Claro, salimos todos corriendo. Pero realmente así era, de locuchón. Me acuerdo, él fue mi subdirector. Una vez me llevaron al aeropuerto por a dejar. Y estaba toda la gente ahí, ¿no? Entonces, ven que los visitantes llega un momento en que se detienen y tú ya pasas al aeropuerto, pasas a los, ¿cómo se llama? ¿Dónde entras al aeropuerto? Entonces voy caminando y me empieza a gritar: mi amor, perdóname, de veras me voy a portar bien. Puta, todo el mundo se me quedó viendo. Creí que en el avión nadie se quiso sentar junto de mí. Fui yo solito con mi portafolio y todos se me quedaron viendo así: este es re maricón. Todo el pueblo me fui acordando de él. Pero sí era divertidísimo. Una vez estábamos con don Manuel, imagínense, con el gobernador, sentados en una junta en Casa Puebla, y empezó a alburear al gobernador. Y yo dije: bueno, la mole, voy a hacer un guarro y los voy a poner a guamasear. No, el gobernador se puso a echar relajo con él. Y después ya se llevaban casi hasta de mentada de madre. Yo lo veía así. Ella es mayor, tu maestra es mayor que yo, pues imagínense. Yo ya estoy viejito, él está más. Pero se hicieron muy cuates. El gobernador, don Manuel Bartlett, se hizo cuatísimo de este chavo. Es más, por eso nos daba más dinero, ¿no? Porque siempre que llegaba, nos divertíamos un montón con él. Pero era así, el maestro es así. Divertidísimo hasta con cualquiera, con cualquiera. De hecho, íbamos en el metro, yo tenía una subdirectora muy jovencita, y le empieza a decir: ¿qué? ¿Cuánto me cobras? No, ni que fueras artista. La chava se puso verde blanca roja. Me dice: Inge, agárrame porque voy a responder. La chava se estaba divirtiendo, nada más. Lo que es tener presión de dividir, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, ¿qué sería? Sería menos .0018. Vamos a ver en la cuadrática. .0018 redondeando, ¿verdad? Bien, vamos a hacer ceros arriba. Igual, acuérdate, punto pivote por menos el que quiero hacer 0. Lo fijo, le sumo el mismo. Más el mismo. Eso. Siempre tiene que ser en el centro. ¿Acercas? Vamos con el de arriba. Igual al 1 pivote por menos lo que quiero hacer cerca es el de arriba, lo fijo, más lo que quiero hacer 0, acepto, tomo los dos y me voy a la izquierda y tomo este y lo subo, en abajo lo subo, tomo y lo subo. Ya tengo B0, B1, B2, ¿vale? Ya está, es unidad, me voy hasta arriba. Recuerden cuál voy a corregir nada más. YB es el único que voy a corregir. Los demás siguen igual. Entonces acá borras eso, le pones igual, escribe igual. B0, vamos hasta abajo. B0. Lo fijo. Le sumo más B1. Lo fijo, le multiplico por X, que es esta, más B2, que es esta, la fijo,
y la multiplico por x al cuadrado. Acepto y la reproduzco. Tómalo y la reproduces hacia abajo. Y ya está. Nos vamos a la derecha. Recuerden que ya cambiamos todo. Nos dice rechazar HC. ¿Vale? Lo rechazamos. Nos vamos a militar. Vamos a probar a ver si es cierto. Les decimos acá, le das clic acá. Abre el cuadro de diálogo que le digo quiero cuadrática por las mismas condiciones. Le damos a aceptar. Y ya no nos da, ¿verdad? Esto es lo mismo, pero lo interesante es esto. ¿Ya se fijaron qué cambió? Es de cuadrada. ¿Cuánto era antes? 24. ¿Ahora qué tienes? 60. ¿Vale? ¿Listo? Ah, bueno, ya estaba la súbele. Aquí está la comparación entre la lineal y la cuadrática. ¿Ya se fijaron? Sí. ¿Cuál de las dos tiene un F mayor? La cuadrática. Quiere decir que el mejor ajuste es la cuadrática. Vamos a ver si la cúbica es buena. Vamos a subirle, vamos a hacerla aquí. Copia esa, copiamos, para compararla. Copiamos. Y nos vamos al DC. Vamos acá. Pégala aquí abajo, acuérdate. Aquí. Eso, ahí. Le damos pegar, usando el asistente para importar textos. Le damos finalizar. Finalizamos. Y ya está. 281, 83, 112, todo el choro, igual. ¿Vale? ¿Seguimos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Nada? Generamos una copia, ¿se acuerdan? Damos clic, mover o copiar, punta a la cuadrática, que es una copia, aceptamos, se va a llamar cúbica. ¿Vale? Borramos esta, que no la vamos a ocupar. Y acá vas a mover esta y vas a generar, muévela para acá porque ya se encimó. Vamos, pues no tanto. No exageres, compañero. Ahí. ¿Te acuerdas que vamos a ponerle B3, no? Acuérdate que tienes que ser con la flechita. Ajá, ahí ponle B, beta. Acuérdate que era insertar y todo el rollo. Ahí no llevan a hacer ahora. Entonces ya déjenlo ahí. Ahora ya va a ser, lo dejaríamos ahí, ¿no? Guárdalo para que ya lo tengan los compañeros. Y el lunes me acuerden de terminarlo, porque el viernes vamos a estar corriendo con las cortinas. No, el chiste, miren, el chiste es provocar una identidad con él. Ya pasa. El chiste es provocar una integración.